¿Qué tal? Buenos días o tardes. Pues bueno, hoy vamos a ver un tema de cálculo diferencial. Este, pues bueno, la idea es, pues voy a explicar, vamos a ver ahorita la teoría y vamos a dejar pues la práctica, más algo un ejemplo que tengo por aquí, eh, para, para la clase. Entonces vamos a ver ahorita la teoría y en la clase vamos a hacer ejemplos. Entonces, para ello, pues asegúrense de ver este video completo primero. Bueno, supongo que ya lo están viendo, si ya lo sintonizaron, ¿verdad? Y si no lo sintonizaron, pues no sirve a quién le estoy hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de límites laterales. Entonces, ya introducimos anteriormente lo que es un límite por definición. ¿Sí? El límite de que para toda epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero, bla, bla, bla. La idea ya la explicamos también, ¿verdad? Porque esa es una manera eh, formal de explicar lo que queremos describir con el límite. Queremos que si nos aproximamos con un epsilon a o el valor L que es el que queremos o decir que es el límite, eh, si, si ponemos una restricción de que queremos acercarnos tanto como queramos, podemos encontrar en el dominio un intervalo, o bueno, del tamaño delta, o 2 delta, pues en realidad. O sea, podemos agarrar un intervalo de tal manera que si tomamos, al acercarte al valor a una distancia menor a delta, entonces la imagen de ese valor bajo la función eh, va a terminar estando a una distancia menor a epsilon, ¿sí? O sea, valores que estén muy cercanos a el valor al que nos estamos acercando, que en este caso es a, cuando decimos x tiende a a, terminan estando cercanos del valor L en la imagen. O sea, f de x está cerca de L cuando x está cerca de A. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, quiero estar, de hecho es un poco más fuerte que eso, porque si tú dices, hey, yo quiero estar así de cerca quiero estar así de cerca de L, entonces tú puedes encontrar, bueno, un delta tal que te lleva así de cerca, ¿sí? Tan cerca como tú quieras de L. ¿Sí? Puedes encontrar un delta tal que todos los x que están a una distancia menor a delta van a ser mandados a una distancia menor a epsilon, para cualquier epsilon que tú tomes en la imagen. Muy bien, bueno, ese es el sentido, o sea, esa es básicamente una manera formal de decirnos, hey, nos estamos aproximando al valor x, queremos que si x se aproxima a, entonces f de x debe aproximarse a l. Eso es lo que estamos diciendo básicamente. Bueno, lo que pasa pues es que esta aproximación resulta que no siempre se puede hacer por cuestiones de que, o sea, no se puede, siempre se puede hacer la definición, para la definición te pide que al acercarse, tengas que acercarte bueno, alrededor del valor A. Entonces, pueden ser X mayores que A, pueden ser X menores que A. ¿Sí? Pero hay funciones en las que no se puede tomar un valor mayor o un valor menor. Por ejemplo, supongamos que queremos sacar el límite de la función raíz de X. El límite cuando X tiende a 0. Bueno, pues ese límite no lo podemos tomar tal con la definición que dimos porque no podemos tomar un intervalo donde esté definida la función que contenga el 0, un intervalo abierto. Porque la definición del límite me requiere que el valor al que voy a sacar, al que me voy a aproximar, que en este caso es el 0, debe estar contenido en un intervalo donde la función esté definida. Y sin embargo, pues la función está definida del 0 para adelante, pero no está definida del 0 para atrás. Entonces no puede contener en ningún intervalo abierto que contenga al 0. Y por eso, pues no podemos considerar la definición del límite como la definimos en este caso.
Lo que podemos hacer pues es definir una restricción de límite que le vamos a llamar límite por la derecha en este caso. Si nos vamos a queremos tomar valores de x pero solo mayores a 0 y acercarnos por ahí. ¿Sí? O sea, en vez de acercarnos por cualquier valor alrededor de 0, como debería ser para el límite original, nos vamos a acercar solo por valores mayores a 0. En general, esto para un límite lateral, cuando x tiende a por la derecha, cuando x tiende a por la derecha, vamos a acercarnos a a solo por valores mayores a. ¿Sí? Está a y solo vamos a tomar valores mayores a, no, no menores. ¿Sí? Esto puede ser pues porque no está definida la función para valores menores o simplemente porque queremos analizar el comportamiento de la función nada más para la parte, después de a y no antes. O lo podemos analizar por separado, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces vamos a ver la definición entonces. Tenemos... Bueno, esta es como que una explicación introductoria, más o menos con un ejemplo de lo que les estaba diciendo. Entonces este PDF lo tienen ustedes, así que, bueno, lo leen con más calma o si no, pues aquí le pausan el video. Lo que me interesa a mí es esta definición, la del límite por la derecha. Entonces, si f es una función que está definida en cada número del intervalo abierto a, c, en este caso es un intervalo, no necesariamente contiene a, pero tiene que tener puntos adelante de a, no necesariamente tiene que tener puntos atrás, ¿verdad? Entonces, en este intervalo, no, bueno, eso no le vamos a pedir que tenga puntos atrás. Entonces, está definida en este intervalo, entonces vamos a tomar el límite de f de x conforme x tiende a por la derecha. Vamos a decir que es el número L mayúscula, vamos a denotar eso de esta forma, con un x tiende a A y este masito que está aquí quiere decir por la derecha. Entonces esto es el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es L. Y esto lo vamos a decir cuando para cualquier epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que si el valor absoluto, bueno, no es el valor absoluto, si x menos a es mayor a 0 y menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Perdón, iba a decir valor absoluto porque me iba a ir de corrido con la definición original. La diferencia entre esta parte, la diferencia entre la definición original de límite y lo que estamos definiendo aquí es que aquí no tengo valor absoluto. O sea, x menos a tiene que ser mayor a 0. O sea, que eso quiere decir que x tiene que a fuerza ser mayor a a. ¿Sí? O sea, esa desigualdad de la izquierda, eso que está allí, significa que x debe ser mayor a a. ¿Sí? Cuando pongo el valor en contraste, cuando en el límite ponemos un valor absoluto aquí, entonces estamos diciendo que pues x puede ser mayor a pero también puede ser menor a a. Nomás queremos que esté cerca de a. Entonces aquí nada más decimos x es mayor a fuerza y está a una distancia de a menor que delta. Y cuando vamos a pedirle que para cualquier epsilon existe un delta que siempre que esto ocurra, la distancia de f de x a l es menor a epsilon. Aquí sí no hay aquí sí no hay pues ninguna restricción de quitar el valor absoluto de aquí, como algunos pensarían de, si quitas el valor absoluto de acá, también lo va a quitar acá. No, acá no, porque acá es otra cosa, otro mundo diferente, literalmente, en la imagen. Entonces, aquí les tengo una ilustración, a ver qué tal me salió, de la interpretación del límite por la derecha. Aquí está, esto está aquí. Entonces, bueno, lo que sucede es, aquí tienes el valor de A, y aquí está, bueno, quieres que X sea mayor que A y que esté a una distancia de A menor a delta. O sea, de aquí a A más delta, que es este valor de aquí a X debe estar allí, ¿no? Entonces, el epsilon se toma y tú tienes que la distancia entre f de x, aquí está x, esta es la función y igual a f de x, entonces
la imagen de si tomas este x, fijo, ¿verdad? La imagen de este bajo f, pues es f de x acá. Y bueno, el límite, según esto, pues es el valor al que la función parece aproximarse cuando la miras por la derecha, al acercarse a A, ¿sí? Entonces, al acercarse a A por la derecha, esta función parece irse aproximando a este valor que es el que le voy a llamar L, ¿sí? Entonces, acercándose por acá, pues vas viendo a qué x, a qué f de x va a ser mandado, ¿verdad? Y el f de x, pues vamos a ver que el límite por la derecha es igual a L, cuando x tiende a por la derecha. Si para cualquier epsilon, entonces podemos, la distancia de L a, bueno, para todo epsilon, pues, perdón, existe un delta mayor a 0, tal que si x está si x está aquí, entonces la distancia de f de x y L es menor a epsilon. Entonces aquí les quise mostrar por qué, con este dibujito, por qué estoy pidiendo que el valor absoluto de f de x menos L deba ser menor a epsilon. Y no nada más, por ejemplo, f de x menos L sin valor absoluto. Entonces, si se fijan aquí, en este caso, f de x es f de x es menor que L, ¿verdad? F de x es menor que L, pero si puedo tomar un x más hacia acá, bueno, no, más bien más hacia un poco más cercano a A, por acá arriba, entonces el x terminará siendo mayor a L, ¿verdad? Entonces f de x puede ser mayor o menor a L, ¿verdad? Entonces, por eso tengo que sacar el valor absoluto, porque si no, para valores, básicamente aquí podría suceder que el f de x estuviera muy abajo de L, de manera que f de x menos L pues fuera negativo. Y entonces a fuerza sería menor a epsilon, porque epsilon es mayor a 0. Entonces cualquier número negativo es menor que epsilon, ¿sí? Entonces, pero pues obviamente si está muy negativo f de x, se abría por acá, pues esto no está acercándose a L, ¿verdad? Si yo quiero que se acerque a L, ¿sí? Entonces por eso es por lo que tengo que sacar el valor absoluto, la distancia. El valor absoluto pues es la distancia, ¿sí? De manera que la distancia, cuando f de x es menor a L, pues es L menos f de x. Y cuando f de x es mayor que L, pues es L menos f de x. Bueno, perdón, f de x menos L es cuando f de x es mayor, y L menos f de x cuando f de x es menor que L. ¿Okay? Entonces, esa es la interpretación del límite lateral, del límite por la derecha, perdón, más bien dicho. Explícitamente el límite por la derecha. ¿Sí? Límite cuando x tiende a A por la derecha es L. Esa es la expresión. Bueno, pues así como hay límite por la derecha, también existe el límite por la izquierda. Y pues la situación es más o menos similar. Comparado con el límite por la derecha, aquí lo que pedimos ahora es que, que f esté definida en un intervalo que tenga a por la derecha. Comparamos con la vez el de acá, que necesitábamos tener un intervalo que tuviera a como extremo izquierdo. O sea, tenía que tener puros valores mayores que a. Y acá, en contraste, necesitamos que tenga puros valores menores que a. Es un intervalo que contenga a por como extremo derecho. Entonces, si f es una función definida en cierto intervalo que contenga puros valores menores que a y como tenga a como extremo derecho, entonces el límite de f de x conforme x tiende a, por la izquierda, vamos a decir que es L mayúscula y se va a denotar así. Con este menos aquí significa que x se aproxima por la izquierda. Entonces el límite cuando x tiene a por la izquierda de f de x
Vamos a decir que es igual a L, se lee esto. Si para cualquier epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que, y aquí notarán que se ve más o menos lo mismo que la otra vez, pero hay aquí dice A menos X cuando acá atrás decía X menos A. Porque si pedimos que X menos A sea mayor a 0, estamos pidiéndole que X sea mayor a A, pero ahora queremos acercarnos por la izquierda, así queremos que X sea menor a A, y para ello lo hacemos así. Esto, si lo despejan, van a ver que les resulta que X debe de ser menor que A. ¿Sí? Entonces nos estamos acercando por valores menores que A, por la izquierda. Y otra vez, por la misma razón que antes, no quitamos valores absolutos acá. Vamos al valor absoluto de f de x menos L menor a epsilon. Bueno, también tengo pues aquí nada más para sentido de completez, les hice un dibujito de la situación para el límite por la izquierda. Aquí está. Y bueno, no está como que así muy, pues, como ya tenían el otro, este es más o menos lo mismo. Entonces ahora tienes a de este lado y a menos delta acá, ¿verdad? De manera que x está a una distancia menor a delta, ¿no? De a. Entonces, mandas acá, f de x va a ser por acá, el límite pues va a ser el valor que la función se aproxima al acercarte por la izquierda a, y bueno, sería este valor de aquí, que ese va a ser el L, y f de x tiene que acercarse a L cuando x se acerca a A, esa es la idea. Entonces, si tú me das un epsilon mayor a 0, entonces aquí la distancia entre f de x menos L va a ser menor que epsilon. ¿Sí? Y ya, bueno, pues esa es la misma explicación que la otra vez. Si quieren, si tienen alguna duda acerca de estas imágenes, si quieren que entre un poco más de detalles, pueden pausar y darle print screen a para que luego lo discutamos, ya sea en clase o fuera de clase, si quieren hablar de estos dibujitos, ¿no? Estos esquemas solo están pensados para explicar de una manera más gráfica la idea de lo que queremos definir con límite por la izquierda y por la derecha. Estos dos, límite por la izquierda y límite por la derecha, se les llama, en conjunto se les llaman límites laterales. El límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo. Entonces, cuando queremos hacer esta distinción con el límite original, pues al límite original le llamamos entonces límite bilateral, para que no se confunda con los límites laterales. Entonces, esto nada más lo hacemos para evitar confusiones, ¿no? Está el límite lateral izquierdo, límite lateral derecho y el límite bilateral, que quiere decir que es el límite de los dos lados, ¿no? Sí. Eso simplemente para evitar confusiones, para hacer la distinción entre los límites. Bueno, resulta que ya a este punto ya debimos haber hablado de los teoremas de límites. Demostramos algunos, otros no, con ciertas complejidades. Están un poco más complejos algunos de las demostraciones. Y bueno, como quiera, no es necesario para ustedes para manejarlos, ¿verdad? Si les interesan las pruebas, pues se los puedo proporcionar en otra ocasión, mejor en otro video, o pues pueden buscarlo ustedes mismos, ¿verdad? Vienen en el libro, de hecho, vienen en el libro Layton, en los suplementos, solo que algunas de las que no hicimos no vienen probadas, sino como ejercicios para que ustedes lo prueben, pero viene suficiente guía para que las puedan probar. Bueno, entonces, de esos límites, esos teoremas de límites, que son para los límites bilaterales, también se pueden verificar para límites laterales. No lo voy a hacer aquí porque aunque estos videos son fuera de tiempo y pues técnicamente dicen, pues tiene tiempo el profe de hacerlos. Bueno, primero lugar no tengo tanto tiempo, resulta. Y además, pues, o sea, aunque no estoy gastando tiempo en clase, pues sí digo, está gastando tiempo que podría usar para preparar otras cosas. Y además, pues, algunos de ustedes probablemente no tienen mucho interés, está un poco aburrido, la verdad, porque es más o menos lo mismo. Básicamente es hacer las mismas demostraciones, pero
básicamente lo que quiero decir aquí, perdón, lo que quiero decir así es que para límites bilaterales, cuando x tiende a A, los mismos teoremas se valen para cuando x tiende a A por la derecha y cuando x tiende a A por la izquierda. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con cuando por ejemplo, tienes los teoremas de suma de límites, por ejemplo, el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Sí, es cierto eso también por límites laterales. El límite el límite por la derecha de una suma de funciones es igual al límite por la derecha de cada uno de las funciones y luego sumarlas. O sea, el límite por la derecha de la suma es la suma de los límites por la derecha. Pero hay que tener cuidado de tener bien presente cuál es el límite por la derecha. ¿Okay? Eso se debe de calcular eso, de antemano, de otra manera o de alguna forma, pues. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Consideremos la función signo. Una función, es medio famosa. Si la función signo no la hemos visto en clase, entonces la presento aquí. La voy a describir así. SGN de x va a ser menos 1 cuando x es menor a 0, 0 cuando x es igual a 0 y 1 cuando x es mayor a 0. Queremos sacar los límites por la izquierda y los límites por la derecha de esta función. Entonces, primero, antes de examinarla, voy a presentarles pues cómo se ve esa función. Se ve así. Esta es la gráfica de la función. Entonces, aquí en 1, ese es menos 1. Entonces, para valores negativos, la función siempre vale menos 1. O sea, cualquier valor negativo que des, siempre te va a mandar a menos 1. Negativo, negativo, negativo. Hasta que llegues al 0. En 0, aquí ya no es menos 1, sino que es igual a 0. Cualquier valor positivo que le des, siempre va a dar 1, ¿verdad? El signo de cualquier valor x positivo siempre es 1. Y entonces, te va a dar todo excepto cuando estés en 0, que es este valor. Entonces, alguien me podría decir, ok, bueno, pues entonces el límite de esta, alguien preguntaría, pues ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0? Y muchos sé que van a decir que va a ser 0, que el límite cuando x tiende a 0 va a ser 0. Bueno, primero vamos a concentrarnos en los límites laterales, antes de responder cuál es el límite cuando x tiende a 0. Entonces antes de responderlo para el límite bilateral, vamos a hacerlo para los límites por la derecha y por la izquierda. Primero por la izquierda. Entonces, el límite el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, pues ¿cuál va a ser? Bueno, sí, nos vamos por la forma intuitiva. Es medio claro cuál debería ser el límite por la izquierda, debería ser menos 1, ¿verdad? Porque si tú te aproximas por valores negativos al 0, pues sus imágenes siempre es constante menos 1, siempre te vas a aproximar a menos 1. ¿Sí? Bueno, eso sí, intuitivamente, ¿se puede probar formalmente? Pues sí. O sea, como la definición que les di ahorita, supongamos que tomamos un epsilon mayor a 0, entonces consideremos una función, bueno, perdón, la función que la función signo, pero con valores de x menores a 0. Entonces, ¿qué pasa si nos aproximamos con x menor a 0? Si x es menor a 0, entonces f de x es menos 1, por definición, así se definió. Entonces, voy a tomar que este menos 1, pues es el valor L mayúscula, es el límite que yo estoy buscando, ¿verdad? El límite por la derecha. Entonces, lo que tengo que ver es examinar qué pasa. Tengo que encontrar un delta mayor a 0, tal que si x, o sea, si x menos a, en este caso a es 0, pues x menos 0 es mayor a 0 y menor a delta, entonces la distancia de f de x a este L pues debe ser menor a epsilon. Pero ¿cuál es la distancia de este f de x menos L? Esto de aquí es el L, ¿verdad? Entonces esta distancia, como f de x es siempre menos 1, pues es menos 1 menos menos 1, entonces menos 1 más 1, esto es 0 siempre.
Entonces no importa, bueno, cuando x es menor a 0, claro. Entonces, si x es menor a 0, esto es 0, y no importa que epsilon sea esto, como lo estoy diciendo que sea mayor a 0 siempre, entonces esto va a ser 0, pues va a ser menor a epsilon siempre, ciertamente. ¿Sí? Pues sí, estoy diciendo que epsilon es mayor a 0. Entonces, pues ¿cuál va a ser mi delta? Pues cualquiera, no importa, porque cualquier delta que tú me des, delta mayor a 0, si ocurre, como pide la definición, que el a menos x, o sea, 0 menos x, sea a su vez mayor que 0 y menor que delta, bueno, pues de aquí, de esta parte, lo que estoy diciendo aquí, despejas, como dije, esto significa que menos x es mayor a 0, o en otras palabras, usando propiedades de desigualdades que sabemos, x es menor a 0. Y si x es menor a 0, como acabo de decir, f de x menos menos 1, pues es menor a epsilon. ¿Sí? Entonces encontré un delta tal que f de x menos este valor siempre es menor que epsilon por cualquier epsilon. Así que, pues el límite, bueno, por la definición me dice que entonces el límite por la derecha es, en efecto, menos 1. ¿Verdad? Entonces el límite por la derecha, en efecto, menos 1, como bien intuitivamente podríamos ver por esta gráfica. Y bueno, alguien va a decir, ese es el límite por la izquierda, perdón, izquierda. El límite por la derecha, entonces, ¿cuál es? El límite por la derecha es entonces, pues debería ser 1, ¿no? De aquí viene esta, pues sí, el límite debería ser 1. Y pues la prueba es más o menos igual, de hecho está relativamente más fácil que esa, es casi lo mismo, casi lo mismo. Les voy a dejar a ustedes que hagan los detalles, o sea, un ejercicio para ustedes en sus casas. Pues reescriban esto de manera que pruebe que el límite por la derecha, cuando x tiende a 0, es 1. ¿Sí? Y pues sí, sí da 1 en efecto. Entonces el límite cuando x tiende por la izquierda al 0 es menos 1. Y cuando tiende a la derecha, pues es 1. Y alguien me va a decir, entonces el límite bilateral, ¿cuál es? ¿Pues 0 o qué? No. El límite bilateral no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, se puede probar. Bueno, ya tenemos ya hemos probado antes epsilons. Se puede probar por definición, si toman epsilon igual a un medio. Pueden probar, por ejemplo, que no es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomen cualquier delta mayor a 0 y cualquier valor en un intervalo que contenga el 0 que no sea el 0. Entonces, si no es 0, la función en ese valor ya sea vale 1 o menos 1. Entonces, si ustedes dicen que el límite es 0, entonces necesitan que la distancia de f de x menos L sea menor a epsilon. Pero esa distancia siempre va a ser pues 1, excepto cuando x sea 0. Si L es 0, bueno, de hecho, si L es 0 y x no es 0, entonces f de x tampoco es 0, porque f de x solo es 0 cuando x es 0. Entonces, la f de x menos L, pues sería f de x menos 0, o sea, el absoluto de f de x, pues es 1, porque f de x es 1 menos 1. Y eso no va a ser menor que epsilon si toman un epsilon igual a un medio, por ejemplo. Y como resulta que tiene que cumplirse para todo epsilon, entonces no pueden encontrar un delta, no importa qué tan pequeño tomen el delta, no importa porque siempre va a haber un valor mayor que 0 o menor que 0, una distancia menor que delta, que no sea 0, y como no es 0, pues entonces su distancia al 0 va a ser, pues, bueno, va a ser menor que delta y su f de x evaluado, pues va a tener una distancia al 0 igual a 1, porque te va a dar 1 si es positivo o menos 1 si es negativo. Entonces sería la prueba formal. Entonces no existe el límite, tengan mucho cuidado con eso. No existe el límite cuando x tiende a 0. O sea, bueno, al menos lo que yo dije les prueba que no es 0. En realidad tendríamos que formalmente para probarlo, probar que no hay ningún otro valor que pueda ser el límite.
O sea, yo les acabo de decir por qué no, el límite no es 0. Pero técnicamente habría que probar que ningún otro valor es 0. Se puede hacer, de hecho es más fácil técnicamente, pero es aparatoso. O sea, si tú me das cualquier otro valor no 0, te puedes, hay que jugar un poco con si es positivo o es negativo, pero bueno, esta es más o menos relativamente fácil de hacer, sí, pero necesita un poco de experiencia en cómo manejar esto de los épsilos no deltas. Así que es bueno, si batallan para hacerlo, pues, y si lo quieren hacer, pues lo podemos hacer. No es gran cosa, es más parecido a lo que les acabo de decir. Pero bueno, algunos se preocupan porque dicen, bueno, entonces, ¿cómo puedo asegurarme cuando el límite no existe? ¿Qué hago? Bueno, de hecho, los límites laterales son una muy buena manera de ver cuando un límite no existe. Por el siguiente teorema que no voy a probar por cuestiones de pues que es un poco más complejo de lo que queremos meterme aquí en este curso y por el tiempo también. Entonces, bueno, aquí como decía, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función signo, pues que quedamos que era menos 1 y por la derecha, pues es 1. Entonces, resulta que está este teorema que me dice que el límite cuando x tiende a existe sí, solo si los límites laterales existen. El límite por la derecha y el límite por la izquierda existen y además coinciden, deben ser iguales a L, a un mismo valor L. En ese caso, el límite entonces es L. Entonces, esta me da una manera alternativa de calcular el límite, y no solo de calcular el límite, sino también de ver cuándo el límite no existe. ¿Sí? O sea, si el límite existe y es igual a L, entonces los límites laterales también deben de existir y deben ser igual a L. Conversamente, si los límites laterales no existen, entonces el límite no existe. Si alguno de los límites laterales, basta con que uno de los límites laterales no existe, o sea, si el límite por la izquierda no existe, o si el límite por la derecha no existe, con que uno de los dos no exista, ya no existe el límite. Pero además, si existen, pero no coinciden, entonces el límite tampoco existe, el límite original. Y eso es la situación que tenemos con la función signo. En la función signo tenemos que el límite por la izquierda existe y el límite por la derecha existe, pero no coinciden. Por la izquierda es menos 1 y por la derecha es 1. ¿Sí? Entonces, esta situación, déjenme darles hacerles un dibujito aquí para que vean. Esta situación la podemos interpretar gráficamente algo como así. Si tú tienes gráfica, ¿no? Entonces, en un punto A, te vas a tomar el límite cuando x tiende a A. Entonces dibujas tu gráfica, a ver cómo va por allí, va por acá. Entonces, si te acerca, si al tomar el límite por la izquierda, para que te dé, si el límite por la izquierda es este L, vamos a llamarle L1, sí, eso significa que si tú vas viendo por la izquierda, dices, ah, bueno, la función va, y se acerca a este valor. Ah, bueno, pues entonces el límite por la izquierda es esto. Pero eso es nada más viendo lo que sucede por la izquierda. Si por la derecha el límite es diferente, entonces sería algo así, que vienes por acá y entonces al verla por la derecha, entonces el límite debería ser este otro valor por acá, L2, ¿no? Entonces si te acercas por la derecha, parece que vas para acá. Si te acercas por la izquierda, parece que vas para acá. Pero bueno, el límite bilateral no le importa. No es acércate por la izquierda o por la derecha. No, te acercas a A. Si te acercas ¿a dónde vas? Pues bueno, entonces esto me dice que depende pues, de qué lado te estás acercando. Y eso no le gusta al límite bilateral. El límite bilateral dice, te acercas a A. ¿Para dónde vas? Bueno, unos dicen para acá, otros dicen para acá. Si las opiniones están divididas, entonces no estás yéndote a ninguna parte. No existe el límite entonces. ¿Sí?
Bueno, entonces, esta es la situación, que es básicamente una situación un poco más general de la función signo, ¿verdad? Esta es lo que el valor que tome en A, no sé, puede ser uno, puede ser acá arriba, puede ser acá abajo, puede ser ninguno de los valores, ¿verdad? Puede suceder que la función tome uno de los valores, por ejemplo, si a lo mejor toma este y no toma el de arriba, pero no importa, en cualquier caso el límite no existe cuando x tiende a A en esta situación. ¿Sí? Eso es lo que dice este teorema que les acabo de poner. ¿Sí? Entre otras cosas, en realidad, pero esa es la aplicación más, más interesante, porque gracias a esto nos da una buena manera de decir cuándo no existe límite. En vez de hacer lo que yo les estaba explicando ahorita, de, pues, de ver quién tiene que ser el límite y luego ver, jugar con épsilon y deltas y luego ver, pues no puede ser el límite porque no hay ningún delta que para estos épsilon funcione. Ah, pero luego dices, y hay otro valor que sí podría ser el límite, pues hay que ver, etcétera, etcétera. Es un análisis algo tardado. Bueno, no, en general es sencillo, pero no, bueno, no en general, más bien, muchas veces es sencillo, no en general, muchas veces no es sencillo, pero y por lo general no es más difícil que esto. Si podemos sacar los límites laterales, por lo general también se puede hacer eso que estoy diciendo también. Pero es más fácil, si podemos sacar los límites laterales, mejor saca los límites laterales y busca ver si coinciden. Esa es una manera de ver si el límite existe o no. ¿Okay? Y es una manera que se va a usar muchas veces porque es útil en varias situaciones. No siempre, pero en muchas situaciones se puede aplicar. No, como dije, no voy a demostrar ese teorema. Se los voy a nada más dejar así. Este es el teorema. Lo vamos a necesitar pues más adelante, porque de hecho es muy útil. Vamos a hacer ejemplos pues usando ese teorema. Bueno, más bien, usando límites laterales, y pues con los límites laterales, pues vamos a tratar de concluir si el límite bilateral existe o no con este teorema. Muy bien, entonces hasta aquí dejo esta sesión, este video, y pues allí si tienen alguna duda de lo que viene aquí, pues me pueden preguntar. Recuerden, esto está pensado para que ustedes ya hayan visto la definición de límite, así que si los confundí con esos, pues asegúrense de saber la definición de límite. Como quiera, pues si no la saben, pues me preguntan, ¿verdad? Si tienen alguna duda con eso. Entonces, pues sin más, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.